¿En qué espacios, entornos van a seguir siendo, digamos, obligatorios y, por tanto, es la excepción a la regla general de que dejan de ser obligatorias? En primer lugar, en los centros, en los servicios y en los establecimientos sanitarios, en la redacción dada por el Real Decreto 2003 que establece la autorización para este tipo de centros. Por tanto, si acuden a él, verán en el anexo de qué centro estamos hablando. Para que se hagan una idea, cuando hablamos de centros sanitarios estamos hablando de hospitales, de centros de salud. Cuando hablamos de servicios sanitarios podemos estar hablando, por ejemplo, de un centro de transfusión de sangre, o cuando hablamos de establecimientos sanitarios estamos hablando, por ejemplo, de farmacias. Bien, pues en todos estos ámbitos será obligatorio para las personas que trabajan en ellos, para los visitantes, salvo en el caso de los hospitales, las personas ingresadas en su habitación, que como parece lógico no tendrán que utilizarla. También serán obligatorios en los centros sociosanitarios. Pensemos en una residencia de mayores. Como se entiende que es el espacio, digamos, la vivienda de estas personas, no será obligatoria para las personas mayores que viven en ella, sí lo serán para los trabajadores y en el caso de las visitas, cuando estén de visita y por tanto compartan zonas comunes. También serán obligatorias en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril, por cable, en los autobuses, en las guaguas en mi caso, me entenderán, y en los transportes públicos de viajeros. Y en los barcos, cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros en el mismo. Digamos que esto es las excepciones a la regla general de la no obligatoriedad de las mascarillas. Pero hay un vector importante en este Real Decreto y es la recomendación de un uso responsable de la misma. Así, se establece un uso responsable de las mascarillas en la población vulnerable. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, estamos hablando de personas inmunocomprometidas, estamos hablando de personas que presenten alguna enfermedad de riesgo importante o en mujeres embarazadas. También en profesorado con algún factor de vulnerabilidad se aconseja un uso responsable. En los eventos multitudinarios, en las aglomeraciones, y también se aconseja un uso responsable en el entorno familiar o en reuniones de celebración privada cuando estemos con personas que presenten o que tengan algún factor de vulnerabilidad en los mismos. Por lo que se refiere a los ámbitos escolares, significarles que no se usará en ningún caso. En los ámbitos escolares, las mascarillas dejarán de ser obligatorias, ya no lo eran en los recreos y ahora pues pasarán también a serlo en todos los ámbitos de los centros educativos. En relación al entorno laboral, que es un asunto que ha suscitado interés, con carácter general no resultará obligatoria. Creo que esto es un elemento muy importante a subrayarle. En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluida entre ellas el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la evaluación.